el Salmo 121. Salmo 121. Aun cuando hago mención de otros textos, no quiero que pierdan el Salmo 121, porque vamos a leer y estudiar versículo tras versículo. Así que todos abiertos sus Biblias en el Salmo 121. ¿Qué de peculiar tiene este salmo? ¿Cuántas veces lo hemos mencionado? ¿Cuántas veces lo hemos expresado? Pero ¿qué peculiar tiene este salmo? Bueno, quizás por hacer mención como introducción, algunas versiones tienen un subtítulo, Canto de los Peregrinos. Es el Salmo de los peregrinos. ¿Quiénes son los peregrinos? Son aquellos que viajaban a Jerusalén. Son aquellos del pueblo de Dios que viajaban hacia Jerusalén. Y mientras iban a esa celebración, en el camino rezaban, decían y posteriormente cantaban el Salmo 121. Y este salmo era la expresión de gratitud de ellos por el auxilio que Dios les otorgaba, por el cuidado que Dios les presentaba. Déjenme hacer dos menciones más, ya no solo del Salmo 121, sino de los salmos en general. Los salmos son expresiones poéticas, llenas de fe, y que ahora a ti y a mí pueden llenar y satisfacer alguna necesidad espiritual, y especialmente reconocer la ayuda de Dios con nosotros. No obstante, es una expresión poética. También los salmos tienen elementos teológicos, y esta mañana no vamos a dejar de mencionar alguno del Salmo 121. Pero es mi propósito el que esta mañana podamos ver en el Salmo 121, y quizás corrijo, ¿verdad? Es mi intención en esta tarde, es mi propósito en esta tarde, el que podamos ver en el Salmo 21 al Dios creador, al Dios guardián y al Dios del éxodo. ¿Están conmigo? Si algo no va a quedar claro esta mañana, por favor, no olviden que Dios es creador, que Dios es nuestro guardián y que Dios es el que hace posible nuestro éxodo. ¿Oramos? Padre Celestial, esta tarde deseamos conocerte una vez más, conocer tu poder creador y para qué sirve, conocer que tú eres el que nos cuida, nos guarda de mal. Haznos entender que tú estás con nosotros hasta el último día de esta tierra, hasta que se culmine el éxodo en el cual tú nos has llamado. Espíritu Santo, confirma la verdad que necesitamos en nuestros corazones. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Salmo 121, ¿lo tienen ahí? Versículo 1 y 2. ¿Qué dice? Alzaré mis ojos a los montes. Y viene una pregunta. ¿De dónde vendrá mi socorro? En otras palabras, ¿de quién? ¿De dónde viene el que me ayuda? Y el versículo 2 dice
responde la pregunta y dice que es de mi socorro. ¿Viene de quién? De Jehová. ¿Quién es Jehová? Oh, el que hizo, nos presenta el Salmo 121, que tu ayuda y mi ayuda viene de quién? De Jehová. ¿Y quién es ese Jehová? ¿Quién es ese Señor? ¿Quién es ese Dios? Es el Creador, el que hizo los cielos y la tierra. Así que hablando también de algo de teología, hablando acerca del conocer a Dios y de saber qué corresponde a nosotros, el Salmo 121, si bien es cierto, es una promesa, si bien es cierto, es el deseo de Dios de ayudarte, pero también es una alerta a que tú y yo debemos tener cuidado. Y me vas a decir, ¿cuidado a qué? ¿De dónde viene nuestro socorro? Les pregunto, ¿de dónde viene nuestro socorro? ¿Saben qué es interesante? Entender que en aquellos caminos desiertos que atravesaban las montañas, muchos consideraban, por un lado, peligroso porque ahí se escondían los ladrones del camino, mientras otros llegaban a considerar que la montaña les protegía, les cubría y les ayudaba en el camino. Es interesante el que tú y yo entendamos que no es, y cuidado con lo que no estoy diciendo que no es correcto, pero es importante que tú y yo entendamos que no es el medicamento natural que consumimos el que nos sana. Porque mi ayuda y mi socorro viene del Creador de esas plantas que pueden ayudar a mi salud. ¿Están conmigo? Debemos tener una advertencia en este mismo salmo, el cual nos advierte y nos indica que no es algo más que nos puede dar auxilio y protección, sino que es Dios, el Creador. Y es interesante el pensar un momento en que ese poder creador, el salmista lo presenta como un poder salvífico, como un poder que te salva, como un poder que te cuida, como un poder que te protege. No es otra cosa, no es la naturaleza la que te da socorro. El socorro y la ayuda viene solo del Creador, porque Él tiene el poder, no solo para crear, sino que ese poder es capaz de hacer posible muchas cosas en tu vida y en la mía. Versículos 3 y 4. No dará, no sé si la versión que tienen ustedes es la misma que yo tengo, pero el principio es el mismo. No dará tu piel al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Cuando el Salmo nos presenta que no dará tu pie, inmediatamente podemos pensar en el caminar, en tu caminar, en mi caminar. Podemos pensar que en ese sendero, en ese camino, tú y yo vamos a tener seguridad al caminar. Cuando el salmista nos presenta que nuestro pie no se va a resbalar, nos está diciendo de que es un paso seguro. En algunas traducciones, y que por cierto dicen que son muy apegadas al original, declara que no permite el que tu pie se mueva, sea sólido, sea preciso. Y dice el texto de que esto es posible, que tú y yo caminemos seguros,
Es posible porque Él es nuestro centinela. ¿Y por qué uso el término centinela? Porque el que no dormía y cuidaba no solo al pueblo en guerra, sino que cuidaba también a las ovejas, se le llamaba centinela. Tú y yo reconocemos a Jesús como nuestro pastor. Amén. Amén. Él es nuestro pastor. Él nos cuida, Él nos guarda. Pero hay pastores especializados y Jesús es uno de ellos. Porque hay pastores que no duermen cuidando a las ovejas. Y a esos pastores en su oficio se les llamaba centinelas. Y el salmista dice que tu pastor, que mi pastor, el que nos cuida, ese no duerme. Es un centinela. Es alguien que vigila, alguien que está pendiente. ¿De qué? Y aquí quizás llegamos a un punto donde podemos cuestionar. Porque si tenemos alguien que nos guarda, si tenemos un centinela que está pendiente de nosotros, si tenemos un Dios que hace que nuestro paso sea seguro, podemos cuestionar lo que hemos estado estudiando, los momentos difíciles, los crisoles. Pero déjenme avanzar, porque esta parte del salmista, esta parte del Salmo 121, no solo nos habla del caminar, del viaje, no solo nos habla de que tenemos un Dios que nos vigila, que nos cuida, y por cierto, esa vigilancia no es una vigilancia para condenarnos. Jesús vino a salvar. Jesús viene y nos vigila para que tú y yo estemos seguros. Y es algo interesante también resaltar. ¿A qué le tienes miedo tú? ¿A qué le tengo miedo? Regularmente, las horas oscuras son las de más temor. ¿Sí o no? Quizás en el día es más seguro caminar, pero en la noche, no solo estoy hablando de humanos malos, ¿ok? Los animales. Es más seguro caminar en el día, pero ¿es seguro caminar en la noche? ¿O qué es más seguro para ustedes? ¿Caminar en el día o caminar en la noche? Saben que aprendí en este país que es bueno viajar de noche. ¿A ustedes no les ha pasado eso? Y muchos prefieren manejar en la noche. ¿Por qué? Por el tráfico. Oh, mi hermana que ha viajado ahora. Por el tráfico. ¿Por qué consideramos hay veces que la noche es más segura para viajar? ¿Sabes qué es interesante descubrir? Que el Salmo 121 nos presenta que en Dios no hay hora insegura. En Dios, el día o la noche, tu caminar, el mío, es seguro, porque Él nos protege. Avanzamos, versículo 5. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no se fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. El sol no te fatigará. Quiero centrar y cerrar con este pasaje. Cuando el salmista presenta que el sol no va a fatigar, ni la luna de noche va a molestar,
tiene una relación abierta a Números 10:34, donde Dios está ofreciendo la protección del pueblo de Israel, que acaba de ser liberado y ahora, liberado de Egipto, y ahora ha de transitar por el desierto. El sol no los iba a fatigar, la luna no les iba a dar frío. Esas son las traducciones, ¿ok? Porque en el desierto eso es lo que sucede: intenso calor, intenso frío. Y aquí en algunas partes de aquí de la zona también, ¿verdad? Intenso calor, intenso frío. Pero la promesa de Dios no solo está en cuidarte en tu camino, sino hacer tu camino agradable. Y esto es interesante, porque el pueblo iba a enfrentar un desierto. Y por cierto, el concepto del peregrinaje para Israel no era otra cosa más que retomar y recordar ese pasaje en el cual sus antepasados, en el cual Dios le había dado libertad a ellos de Egipto, habían transitado en el desierto de una forma segura y habían llegado a la tierra prometida. ¿Sabes qué? Algunos mencionan que todavía hoy hay judíos que el versículo 8 lo rezan constantemente, hablando acerca de la salida y de la entrada a sus casas. Y sabes que hay un ritual, una ceremonia que algunos judíos todavía realizan, y es el besar su mano. Ustedes saben de que usan algunas tablillas, y en el dintel, en la puerta, en la entrada, ponen algunas tablillas. Y es interesante descubrir que en esas tablillas está la declaración de Deuteronomio 6, 4 y 9. Jehová es el que te guarda, Jehová es el que te bendice. La bendición sacerdotal. Y ellos reconocen este verso número 8, de que Dios guarda tu salida y tu entrada, como una promesa de Dios a sus vidas, donde ellos reciben la protección de Dios al clamar e invocar la promesa de Dios. Y si alguien habló de promesa condicional, podemos decir de que esta promesa llega a ser posible a tu vida y a la mía cuando clamamos a Dios que Él sea el que nos guarde en la salida y en la entrada. Ahora, quizás podemos ir un paso más. ¿Sabes que existen dos y un tercer éxodo en las Sagradas Escrituras? Y pudiéramos hablar quizás de otros más éxodos. Cuando hablamos de éxodo, debemos definir que la palabra éxodo es salida. ¿Sabían ustedes, verdad? ¿Están conmigo? Salida. Por lo tanto, el texto que nos habla de tu salida, nos está hablando de un éxodo, el cual tú y yo vivimos. Pero les mencionaba 3 éxodos. El primer éxodo, quizás el más reconocido, el más entendido, el que encontramos bajo un libro en las Sagradas Escrituras, es el éxodo de la salida de Egipto, el transitar por el desierto y la entrada a lo que es la tierra prometida. Amós 2:4 declara que Dios los sacó, que es, en otras palabras, Dios les dio la salida,
los condujo por el desierto y los llevó a conquistar la tierra prometida. Por lo tanto, el Dios que tú y yo hoy podemos identificar es un Dios que está en la salida y en la entrada. Y hay muchas imágenes que pueden venir y vienen a mi mente. Dios invitó a Abraham a salir de su tienda. ¿Recuerdan eso? Y aún más, en Apocalipsis encontramos que Dios nos invita a salir. Por lo tanto, el Dios que tú y yo, o que quiero presentarte esta tarde, es el Dios del Éxodo. El Dios que te invita, que me invita a mí a salir. Y hablando de los 3 éxodos, podemos enmarcar que Dios invitó a salir al pueblo, ¿para qué? Para que la promesa de Él se cumpliese en su vida. Podemos hablar de ese éxodo, donde sale de Egipto, pasa el Mar Rojo, atraviesa el desierto y entra a la tierra prometida, donde la tierra es la expresión de la bendición de Dios a su pueblo. Y quiero decir algo más en relación a esto. La tierra era el elemento, el símbolo que hacía realidad la promesa de Dios. Por lo tanto, la tierra es presentada como el cumplimiento de la promesa de Dios. Y esta tierra, número 1, es real. ¿Sí o no? Llegaron a la tierra de los cananeos, una tierra real. Por lo tanto, la promesa y bendición de Dios a tu vida y a la mía son reales. ¿Sabes que la tierra que Dios les había prometido también les daba la seguridad del progreso, la seguridad del bienestar? Dios te ha prometido a ti y a mí algo idéntico, igual, de bienestar a tu vida y a la mía. Pero hay algo más. Esta tierra tenía por concepto que iba a trascender de generaciones en generaciones. La promesa de Dios entonces les decía, no solo el cumplimiento de la promesa, sino que la promesa de Dios es duradera, es de generación en generación, es eterna. ¿Te has identificado tú con esa promesa de Dios? ¿Sabes cómo nos podemos identificar con esa promesa? Aceptando la invitación de salir, aceptando a este Dios como nuestro Dios del Éxodo. Encontramos muchos verbos salir, entrar, y muchas menciones de salir y entrar. Y especialmente quizás podemos hablar de eventos donde se da la migración, de salir de un lugar geográfico y entrar a otro lugar. Pero como decía, podemos presentar, y la Biblia nos presenta 2 a 3 éxodos. El que ya mencionábamos, de Egipto a Canaán. Un segundo éxodo sucedió, Babilonia, ¿no? ¿Recuerdan? Fue cautivo el pueblo y tenía que salir, ya no de Babilonia. ¿O sí de Babilonia? ¿Saben que sí les voy a decir? Tenían que salir de Babilonia. Quizás ese es el otro tema. Y no para que me inviten.
Algunos cuestionan este éxodo de la salida de Babilonia, pero sí, la certeza es que ellos tenían que abandonar Babilonia, aun cuando Babilonia ya no era el que gobernaba en ese momento que ellos tenían que salir. Pero ellos tenían que abandonar, salir de Babilonia e ir nuevamente a la tierra prometida. Y ese es el segundo éxodo que nosotros podemos encontrar con claridad en las Sagradas Escrituras. Solo que el primer éxodo fue en masa. Fue todos a ser libres. El segundo éxodo tenía un componente voluntario que complicó el éxodo. No sé si ustedes han leído la historia, pero allí tenemos a Nehemías. Tenemos un éxodo complicado porque implica la decisión humana. Habían hecho habitación en Babilonia, tenían negocios en Babilonia y ahora estaba la invitación de salir de Babilonia. Se dio el éxodo. Dios es el Dios del éxodo. Y los invitó a salir y a llevarlos nuevamente a poblar la tierra prometida. No fueron todos, pero los que fueron pudieron nuevamente contemplar la bendición de Dios. Y este segundo éxodo es quizás un símbolo del tercer éxodo en el cual tú y yo nos encontramos hoy. Las Sagradas Escrituras, la Biblia, está compuesta también de una salida y de una entrada. La salida que encontramos al principio de nuestra Biblia es la salida del Edén. Pregunto, ¿a dónde entró Adán y Eva? Ellos salieron. ¿A dónde entraron? Algunos dirán, a la tierra, a la tierra. Momento. La tierra era el camino para poder llegar y entrar. Apocalipsis termina hablándonos de que tú y yo vamos a entrar por las puertas de la ciudad. La Biblia es un éxodo. Dios es el Dios del éxodo. Es el Dios que nos invita a salir, que nos hace salir, porque Él tiene una promesa que cumplir a tu vida y a la mía. Esta tarde te quiero decir que Dios te ha invitado a salir. La pregunta es, ¿ya salimos? Algunos con certeza podemos decir, hemos salido de Egipto. Hemos salido de la esclavitud del pecado. ¿Sí lo podemos decir? En Jesús somos libres. En Jesús hemos muerto al poder del pecado. Por lo tanto, podemos asegurar que ya abandonamos Egipto. Porque Egipto es el símbolo de pecado. Pero la siguiente pregunta es un interrogante todavía más fuerte. Porque es el último llamado de Dios para con nosotros hoy en día. Hemos abandonado, hemos salido de Babilonia.
Sabes que allá en Egipto, si tú y yo teníamos que adorar otros dioses, era porque éramos esclavos. Pero lo interesante y lo preocupante es que en Babilonia llegó el momento de decidir si seguir adorando otros dioses o ir a la tierra prometida a adorar a un solo Dios. Mi interrogante, por lo tanto, no solo para ti, a mi vida, es: ¿ya abandoné Babilonia también? Mi Dios me llama a salir, a dejar la confusión, a dejar el no decidir por Dios. Dios me llama a decidir solo por Él, a confiar solo en Él, a saber que mi ayuda no viene de otra cosa más, sino que solo de Él. Pero muchos todavía, clamando en el Salmo 121, creemos que nuestra ayuda no solo proviene de Dios. Y entonces nos encontramos en el llamado final para tu vida y para la mía. Es hora de confiar solo en uno. ¿Quién es este uno? En Apocalipsis los ángeles nos invitan a adorar al Creador de los cielos y la tierra. Hoy es el día, hoy es el momento en el cual tú y yo debemos aceptar la invitación de Dios a abandonar Babilonia. Y por ahí encontraba un punto difícil de explicar. Nuestra vida, nuestro actuar es parecida al cuerno pequeño. Tu vida, tu actuar, no está pegada a la voluntad de Dios. Tu vida y la mía definitivamente no tiene un solo Dios al cual adorar. Si esa es tu actitud y la mía, Dios nos está llamando a abandonarlo. Dios nos está llamando. El Salmo 121 nos recuerda que Dios es el único al cual debemos pedir. Dios es el único que nos puede ayudar. Dios es el único que nos guarda tanto al salir como al entrar. Y dice el Salmo: desde ahora y para siempre. La promesa de Jesús se manifiesta en que no vamos a estar solos, sino que Él promete estar con nosotros hasta el final del tiempo, hasta el último día. Y esa promesa la podemos contemplar nuevamente aquí desde ahora y para siempre, cuidándonos, ayudándonos a abandonar aquello que nos cuesta, ayudándonos a dejar aquello que todavía sentimos que no podemos. Y el propósito de Dios para que tú y yo dejemos es un propósito siempre de bien, es un propósito de salir, pero para entrar a la bendición que Él tiene para ti y para mí. El éxodo que tú y yo debemos vivir todos los días es un éxodo que no lo vamos a hacer solo.
Dios está con nosotros. Lo que tú y yo abandonemos hoy es la oportunidad para que Dios manifieste en gran manera su amor a tu vida y a la mía. Lo que tú y yo debemos de dejar por salir, viene a mi mente Abraham. Abraham dejó. Tú y yo debemos dejar para poder salir. Pero al salir tenemos la seguridad que Dios está con nosotros. Y si Él está con nosotros, es porque Él tiene una bendición para tu vida y para la mía. Es un momento en el cual debemos nuevamente retomar el concepto de abandonar. ¿Qué necesito abandonar? ¿Qué necesito dejar? Salir es dejar. Y por cierto, salir también es subir. Y cuando nosotros nos damos cuenta que cuando abandonamos, salimos, subimos ante la presencia de Dios, es seguro que podemos ver que salir, que abandonar, tiene una bendición si Dios está con nosotros. El Salmo termina diciendo que el Señor, que Dios, que Jesús está contigo, está conmigo. Y tu condición de pecado, eso no lo limita. ¿Me escucharon eso, verdad? Tu condición de pecado no limita el que Dios esté contigo. Porque estando en delitos y pecados, Dios manifestó su amor viniendo a morir por nosotros. Dios no se escandaliza por tu pecado. Dios no se asusta. Uy, pecó. No, al contrario, Él se entristece y Él quiere ayudarte. Y por lo tanto, Él te dice, déjalo, sal de allí, abandona eso, yo tengo algo mejor para ti. ¿Y sabes qué? El salir, el abandonar, o mejor dicho, la entrada, la bendición, a la bendición de Dios, es el hecho real desde hoy. Dios desea cuidarte y bendecirte hoy, pero tiene algo más grande para el futuro. Y yo digo un futuro cercano. Dios desea que tú y yo entremos por las puertas de la ciudad. Y por eso Él promete estar con nosotros hasta el último día. Y me parece interesante el que Jesús prometió estar con nosotros hasta el último día. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Aquí en la tierra. ¿Y sabes lo que me parece más amoroso todavía? Es que Jesús no se va a quedar en los cielos. Jesús no va a estar en la puerta de la ciudad esperándote a que tú entres, sino que Él viene por ti, viene por mí, y nos lleva con Él a entrar por la santa ciudad. Es momento en que tú y yo confiemos en ese Jesús, que está dispuesto a hacer todo, ya está haciendo todo por ti y por mí. ¿Qué debemos abandonar? ¿De dónde debemos salir? Oro esta tarde para que el Espíritu Santo toque tu corazón, te haga entender, nos haga entender lo que debemos abandonar. Y no tengamos miedo, no dudemos. La promesa es firme, el deseo de Dios es real. Él guarda nuestra salida y nuestra entrada, desde ahora y para siempre. No limites
el poder de Dios aún salir de tu casa y aún regresar de tu casa. Dios tiene un poder más grande, que no solo te cuida el salir y entrar de tu casa, sino que Él te cuida al salir y dejar el mundo para recibir la bendición grande que Él tiene, una mansión celestial para ti y para mí. Confiemos, renunciemos. Vale la pena el renunciar ahora por lo que vamos a recibir. Que Dios nos bendiga en esta tarde.